La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del servicio de neumología y alergia del IPS, el tratamiento y seguimiento de los pacientes con COVID-19. Nuestro invitado, el doctor Sergio Cárdenas, médico de planta y broncoscopista del Hospital Central del IPS, auxiliar de enseñanza de neumología en el Hospital de Clínicas. Y vamos a ver esta placa que nos habla de lo siguiente. De acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 6 personas que contraen el COVID tienen dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. La circulación pandémica del virus ha producido mayor demanda de consultas médicas y hospitalizaciones. La atención integral que constituyen la evaluación inicial, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con COVID-19 es de fundamental importancia, sin olvidar que la prevención que cada uno debe practicar es vital para combatir el virus. Comenzamos así el Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Sergio Cárdenas. Él es médico de planta, broncoscopista del Hospital Central del IPS, auxiliar de la enseñanza de neumología en el Hospital de Clínicas. Y está aquí, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos da, que nos brinda en esta época tan difícil. Pero muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperemos ayudar un poquitito con la información. Así mismo, bueno, y estamos en plena pandemia con escasez de vacunas, no hay vacunas para todas las edades, entonces más que nunca, esto continúa, son más de 15 meses que estamos con el tema del COVID, entonces más que nunca tenemos que conocer aún más sobre esta enfermedad, sobre esta pandemia, cómo evitarla, qué podemos hacer en diferentes momentos y conocer un poquito más. Por eso invitamos al doctor. Y nos gustaría que nos diga, doctor, por ejemplo, ¿qué recomendaría usted que a la persona que dice, le confirman si salió positivo, tenés COVID? Ahí uno se asusta, piensa de todo, porque vemos que hay gente que se muere, vemos que hay gente, gracias a Dios, que se recupera, y vemos gente que pasó muy mal. Entonces, ¿qué le diría usted a una persona que le da positivo esto del COVID? Sí, justamente lo principal ahí es guardar un poco la calma. Es así como usted dice, no es tan fácil eso, pero depende mucho de cómo uno le explica al paciente de qué realmente se trata la enfermedad, porque la información que se da muchas veces no es la completa. Entonces, primero que nada, debe tranquilizarse, se tiene que hacer en ese mismo momento que se hace la confirmación diagnóstica, es ver justamente cuáles pudieron haber sido los pacientes que pueden estar también con COVID, porque eso es muy importante, sacarle a ese paciente, aislarlo, porque ese paciente va a contagiar, claro. Ver quién fue el que le pudo haber contagiado, que quizás no sepa, porque hay muchos pacientes que pueden estar teniendo el virus y ser asintomáticos. Sí. Entonces, es muy importante en ese momento no solamente centrarse en el paciente, sino hacer más o menos una encuesta, por decirlo así, una historia clínica completa,
para poder ir capturando justamente pacientes potables de ser también COVID positivo. Claro. Entonces es muy importante tranquilizarle, decirle al paciente, bueno, ahora vamos a hacer una pausa y seguimos contigo más o menos, ver el entorno y después sí ya centrarse en ese paciente. Muy importante también saber con qué paciente estamos tratando, porque muchas veces ese paciente puede ser un paciente joven, Sí. pero ese paciente vive con personas mayores, entonces ahí automáticamente pasa a ser más importante esos pacientes con Mayores. factores de riesgo. Entonces, en ello es donde más atentos vamos a estar, por las estadísticas y por todo lo que vemos que causa el virus. Claro. Y lo primero que se hace con estos pacientes es aislarlos. Se tienen que aislar porque, bueno, el COVID, este virus hace desastre en el cuerpo, doctor. La persona que tiene no tiene ni fuerza. Es como que necesita, o sea, necesita el reposo, pero el cuerpo también le exige, porque es como que ya no tiene fuerzas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y eso se ve independientemente del grado de gravedad. O sea, vos podés tener un paciente leve que queda con inclusive algunas secuelas posteriores respecto a eso. O sea, da hasta síndrome de fatigas crónicas. Entonces, no solamente se va a ver eso en pacientes, porque mucha gente dice, pues a mí no fue muy grave mi COVID, sin embargo, yo hasta ahora siento, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber captar y poder llegar a tiempo a cada síntoma que el paciente presenta. Sí, es muy importante eso porque mucha gente tiene, de repente, no sé, tiene un poco de tos o le duele la espalda o a otros le duele la pierna y así nomás le da el COVID, ¿verdad? Y dicen, no, tiene que ser, puede ser una gripe, puede ser, qué sé yo, jugué fútbol o hace rato que no hago ejercicio, por eso me duele. Hoy día, cualquiera de estos síntomas, uno tiene que pensar ya de que podría ser COVID y hacerse el análisis. Sí, sería así, ¿verdad? Totalmente correcto. Justamente es lo que vemos en el día a día. Yo estoy en varios hospitales y muchas veces me tomo el tiempo a decirle, principalmente a los pacientes jóvenes, vienen a consulta ya prácticamente para que se le dé el alta. O sea, el paciente ya tuvo su COVID y yo de igual manera le pregunto, ¿y qué sentiste? Y yo estuve como engripado, tuve dolor de garganta, pero después cuando tuve fiebre dije, bueno, me va a pasar con el paracetamol, pero el paciente seguía trabajando, seguía yéndose en el colectivo. Seguía Entonces, contagiando. yo en mi cabeza me imaginaba la cantidad de pacientes que van a venir detrás de ese mismo paciente. Entonces, yo le hago esta pregunta a ese paciente, le digo, ¿y qué pensaste que podría ser en una pandemia esos síntomas? Claro. Entonces, muchas veces la educación también y el correcto, digamos, la correcta decisión en no asistir al trabajo cuando se tiene esos síntomas. Y una vez que se descarta, entonces uno mismo está tranquilo y también está tranquilo con su entorno. Claro. Pero, doctor, es la negación, yo creo que es el primer síntoma de esta pandemia, de esta enfermedad, porque tengo un caso conocido, el hijo tuvo COVID, el papá se quedó a cuidarle al hijo, ¿verdad? Con todos los recaudos necesarios, y después el papá tenía tos, le dolía las piernas, qué sé yo, y obviamente yo le dije, pero esto tiene que ser COVID si tu hijo tuvo. No, y se fue y se hizo ¿cómo se llama esto de la sangre? El anticuerpo. Anticuerpo, y le salió que no tenía nada, ¿verdad? Pero seguía así. Después se hizo el hisopado y le salió que aparentemente no había nada, pero algo raro había. Y se volvió a hacer unos días después lo de la sangre y ahí le salió que hacía 8 días esta persona estaba con COVID. Sí. O sea, muchas veces puede haber un falso negativo. Correcto. Entonces nosotros, por eso la importancia de consultar, porque existe también el diagnóstico de COVID epidemiológico. ¿En qué consiste el COVID epidemiológico? Donde uno, justamente recabando esos datos de familiares que están con síntomas, el tiempo de evolución de esos síntomas, entonces yo inclusive puedo hacerle laboratorios y con el laboratorio, una radiografía, una tomografía, yo puedo hacer el diagnóstico de COVID independientemente ya de ese resultado. O sea, yo no voy a esperar a aislarle a ese paciente hasta que venga positivo. O sea, ese paciente no puede salir de la casa. Claro. Bueno, y cada uno tendrá alguna historia, ¿verdad? Porque mucha gente, bueno, se sintió mal, hizo esto, se fue, se hizo el test y le salió positivo y ya a la casa a quedarse
haciendo reposo y rezando para que la evolución de esa enfermedad no sea muy grave, ¿verdad? Porque ahí ya depende de cada cuerpo. No hay, ¿está cambiando el virus o estamos aprendiendo que tiene muchas variantes? ¿Cómo es, doctor? Y esto es una lucha entre ellos contra nosotros. O sea, ellos buscan la manera de justamente evadir nuestro sistema inmunitario. Y esa evasión del sistema inmunitario es lo que nosotros conocemos como variante. O sea, el virus muta y entonces de esa manera nuevamente hace algunos, digamos, cambios en el organismo que le da tiempo a replicarse y generar nuevamente la enfermedad. O sea, esto puede inclusive verse en pacientes vacunados, ¿verdad? Entonces, ese es el mayor temor que nosotros tenemos, ¿verdad? De que llegue un momento que el virus pueda, inclusive a las vacunas, poder, con la mutación que tiene, ¿verdad? Poder esquivar, ¿verdad? Claro, y esa mutación y eso es porque también se debe a que la gente, muchas personas no toman los recaudos necesarios, a que haya más contagios y a que esté esta circulación que hace que el virus pueda cambiar. Sí, es muy difícil de responder eso porque en realidad son dos factores. Uno, que si nosotros tenemos en cuenta la primera oleada, que podríamos llamarle, que tuvimos en el país, en ese momento la cantidad de pacientes con COVID era mucho menor. Sí. Entonces yo puedo decir de que el contagio era menor, pero en realidad lo que había es menos pacientes. Al haber menos pacientes hay menos contagio. Pero ahora es tanta la cantidad de personas que están contagiadas que lógicamente ahí es mucho más probable que, por ejemplo, en un vecindario el contagio sea mayor. Entonces, puede que sea por una parte cuestión del virus, pero también es una cuestión de números. Cuanto mayor es el número de contagiados, también la posibilidad de contagio es mucho mayor. Bueno, vamos a seguir hablando con nuestro invitado, por supuesto, pero tenemos este material que vamos a compartir con todos ustedes. Adelante, por favor. ¿Qué ocurre si me confirman que tengo COVID-19? Si no presenta síntomas o son leves, las autoridades sanitarias le prescribirán aislamiento domiciliario y que extreme las medidas higiénicas para no contagiar a cuidadores. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Si los síntomas son graves, le recomendarán el ingreso hospitalario. Muy bien, acabamos de ver este material y es básicamente lo que estamos hablando, qué se tiene que hacer ante la confirmación de un caso de que uno tenga COVID. Y era primero ir a la casa y esperar que no tenga necesidad de internarse. Sí. Porque, doctor, otra consultita que le quiero preguntar. ¿Es cierto que a partir del día 10, o sea, uno tiene COVID, comienza a contar los días y el día 10 es como que es el día bisagra, es como que es el día importante que ahí se ve si después de ese día la persona mejora o después de 10 días es cuando, si va a haber complicaciones, comienzan las complicaciones? Ya. Lastimosamente la medicina no es matemática. Sí. Si fuera matemática iba a ser espectacular, ¿verdad? Pero lastimosamente no es así. Ahora sí, el día 10 se tiene en cuenta porque lógicamente siempre estamos hablando de estadística, ¿verdad? Que es lo que se ve en el mundo, que en el día 10 es donde puede haber los cambios hacia mal, por decirlo de alguna manera, sí, o hacia complicaciones. Entonces, yo bajaría un poco más, podría ser inclusive día 7, día 8, porque vemos cada vez más, digamos, prematuramente, principalmente en este virus, que ya pueden haber complicaciones. Entonces, en realidad esos números a mí no me sirven de nada, yo me centro en el paciente. O sea, mi paciente es el que me va a decir con sus síntomas y con lo que me refiere de cómo vamos. Y yo, a través de los números que me esté dando el análisis de sangre o los estudios imagenológicos que le haga, yo voy a saber exactamente dónde estamos. Porque hay que tener en cuenta también que los síntomas muchas veces los pacientes no saben percibir. Hay personas que perdieron el gusto y que no se percataron. Entonces ese ya era su día 1 de enfermedad y él no lo sabía. Entonces pudo haber pasado ya 3 días y entonces yo fácilmente puedo decir, no, este paciente se complicó en el día 4 o en el día 5, pero en realidad es hace ya 3 días más, o sea, día 8, día 9. Entonces
eso varía mucho y depende, como le digo, mucho del paciente. Entonces, lo principal acá es ver, por sobre todo, factores de riesgo, o sea, quiénes son pacientes que tienen mayor riesgo a complicarse, y en ellos es donde más atención vamos a tener. Eso no quiere decir que un paciente joven no pueda llegar a complicarse, solo que cuando el paciente se va a complicar, o sea, en este paciente joven se va a complicar, siempre nos da un poquitito más de tiempo, o sea, el paciente va a tener cierta sintomatología que me va a alarmar y me va a decir de que ya tengo que actuar en consecuencia. Perfecto. Bueno, otra de las consultas que se hacen, doctor, es que mucha gente, por más que hay mucha información en los canales de televisión, en la radio, en los diarios, en todo, hay gente que todavía, aunque parezca mentira decirlo, no cree en el COVID. Dicen, no, eso es invento, es una gripe como otras gripes y la gente... Y sin embargo se está muriendo gente y vemos los sanatorios repletos de personas y los médicos no dan abasto. ¿Cómo es posible que haya gente tan negacionista todavía en esto, doctor? Sí, como yo siempre digo, encima en un país que es tan crédulo, ¿verdad? Porque nosotros creemos en muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, en algo que es tan visible, quizás no por el virus porque es invisible, ¿verdad? Pero en el sentido de que a quién no se le murió un pariente, a quién no se le murió un vecino, un amigo. Y entonces yo no creo de que, no sé, yo puedo pensar en el país, pero esto está pasando en el mundo, o sea, no es una cosa acá del país nada más. Entonces es muy difícil de entender, pero yo no me preocupo por eso, o sea, yo creo que no tenemos que cansarnos, al contrario, de seguir informando y que de tanta repetición finalmente la gente pueda entender, ¿verdad? Y dando ejemplos, no enojándose, porque muchas veces nos salimos de las casillas, más todavía si tuviste un ser querido que falleció, y con eso no conseguimos nada, o sea, con violencia no conseguimos nada. Entonces yo creo que hay que tener la paciencia, y yo personalmente puedo decirte que a mucha gente negacionista conseguí cambiarle de idea, ¿verdad? Con ejemplos claros, mostrándole y diciéndole, mostrándole inclusive fotos y demás. Entonces yo creo que no hay que cansarse y seguir insistiendo de que finalmente esta batalla no se gana dentro de los hospitales, ¿verdad? Sino que justamente en la prevención, y solamente si uno cree también se va a poder cuidar, ¿verdad? Entonces si uno no cree es muy difícil de que se pueda cuidar, ¿verdad? O que se entienda que tenga que cuidarse. Así mismo, así mismo. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Sergio Cárdenas. Estamos hablando sobre el tratamiento y el seguimiento de pacientes con COVID. Hablando con nuestro invitado, doctor Sergio Cárdenas. Él es del Servicio de Neumología y Alergia del IPS. Hoy estamos hablando de tratamiento y seguimiento de los pacientes con COVID-19. En el corte hablábamos con el doctor. Y a mí lo que de verdad me preocupa, me llama la atención y no puedo creer, es la gente que... Los negacionistas, los que dicen no, minimizan al COVID, dicen no de balde, o si no dicen que usar tapabocas, eso es lo que te va a hacer mal porque no te deja respirar. Y está más que comprobado que por algo los médicos toda la vida usaron los barbijos justamente para tener una barrera contra las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad y virus que pueda tener el paciente. Hoy somos todos los que tenemos que usar esto para cuidarnos, para prevenir. Y hablábamos que hay mucha gente, lastimosamente hay gente todavía muy creyente, y que dice, no, Dios me va a cuidar, no, yo no necesito nada de esto porque Dios me va a proteger. Yo también soy creyente, yo sé que Dios me protege, y me protege ¿cómo?
con los médicos que están, con los científicos que desarrollaron las vacunas, con la gente que está fabricando los barbijos, con toda la información que nos da. De esa manera Dios me protege. O sea, es como que no sé, que Noé no haya construido el arca y se moría todo el mundo, y pensando que venga Dios y le salve. A través del arca de Noé se salvó mucha gente. Y estos barbijos y la protección que tenemos que tener y todo es nuestra arca de Noé para salir a flote en esta pandemia. El doctor tiene muchísima más experiencia con casos así, doctor, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Y imagínate que se vio de que el mayor porcentaje de contagio, inclusive del personal de blanco, ocurre fuera del hospital. O sea, nosotros dentro del hospital nos cuidamos muchísimo y muchas veces salí del hospital y te relajas y ahí es donde justamente puede pasar eso, ¿verdad? Entonces, ahí uno se da cuenta de que esa protección, ese cuidado que uno tiene es lo que le defiende. Claro. Y sumado eso a la vacuna es donde, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza mayor que se tiene toda la humanidad, ¿verdad? Así mismo. Y hablando de eso de que nos relajamos, no solamente los médicos, nosotros que al salir a trabajar nos ponemos esto, te lavas las manos al entrar a tu trabajo, todo. Llegas a tu casa, te lavas las manos evidentemente al llegar y ahí ya te sacás el barbijo adentro de la casa y hay que ver quiénes están, quiénes conviven contigo. Así. Porque si de repente convivís con personas mayores, con tus padres, con tus abuelos, uno debería usar barbijo hasta dentro de la casa si tiene una persona mayor. Sería lo ideal, sería lo ideal. Entonces ahí la posibilidad de contagio, porque esa persona no está saliendo de la casa. Claro. Y ya sabemos que este virus no viaja a una distancia mayor, entonces esa es prácticamente la única forma que se contagie, ¿verdad? O sí. Inclusive personas que por la necesidad que el padre y la madre salen a trabajar y deja bajo sus cuidados a los niños. Eso. Los niños también, por más de que a ellos en la mayoría de los casos no le da una forma grave, ellos son vehículos para ese virus. Claro. Claro, es que es así, o de repente salís, porque ahora ya podemos salir a comer algo afuera, en un lugar aireado, y te vas con tu núcleo, y el núcleo es quien vive bajo tu mismo techo, ese es el núcleo. Sí. O sea, no tu hermano que vive en otra casa, o tu papá y tu mamá que viven en otra casa, esa es la familia, pero no es tu núcleo en esto. Sí. Y muchas veces nos encontramos con amigos, nos sentamos, hacemos todo el protocolo, nos sacamos, obviamente, para comer y ya nos quedamos sin tapabocas durante las 2 horas que dura el almuerzo o la reunión. Y si ahí uno tiene, ya se contagian todos. Sí. Y es lo que pasa también con las restricciones, ¿verdad? O sea, uno no entiende por qué tiene que salir un decreto donde se restringen las cuestiones y uno ve en el día a día lo que está pasando. O sea, uno por sí solo se debe dar cuenta qué es lo que es ubicado y qué no, ¿verdad? Porque claro. A mí me resulta bastante desubicado ver gente que esté celebrando algo, ¿verdad? Entre muchísimas personas en un lugar cerrado, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurre? O estar en una ronda de tragos, ¿verdad? ¿Qué están celebrando, verdad? Yo no sé no sé en dónde están viviendo, en un mundo paralelo. Así mismo. Yo no digo de que uno tiene que estar todo el día triste, ni mucho menos, pero hay tantas cosas que se puede hacer con la familia y demás. Sí. Que creo que eso podría pasar en este momento a un segundo plano. No, estamos en guerra. Estamos en guerra y no tenemos que bajar los brazos y tenemos que estar con todas las armas preparadas para esto. Bueno, y otra consulta que también queríamos saber, si la vacuna contra la neumonía protege contra este coronavirus. Y esto nos dice el material. A ver. Las vacunas contra la neumonía ¿protegen contra el nuevo coronavirus? No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra el Haemophilus influenzae de tipo B, no protegen contra el nuevo coronavirus. Pero no se debe olvidar que es muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una buena salud, por lo que no deben dejarse de lado dichas vacunas. Correcto. La vacuna de la neumonía, ¿esta cuándo uno se pone, doctor?
¿Cuál es esta vacuna? Sí, la vacuna contra el neumococo, o sea, el neumococo hay que entender que es primero que nada una bacteria, ¿verdad? Entonces la vacuna contra este neumococo es contra una bacteria y el SARS-CoV-2, que es el virus, es lo que uno trata de atacar. Entonces, evidentemente que algo que es para una bacteria no va a servir en este caso para un virus. Sí. Ahora bien, esta vacuna es conocida ya desde hace mucho tiempo porque justamente uno de los gérmenes que en mayor proporción genera la neumonía bacteriana es el neumococo. Entonces, existen personas que tienen mayor factores de riesgo también para contraer esa neumonía, entonces se hace como una forma de protección. Generalmente se hace cada 5 años. No es como la influenza que es anual, esta generalmente se hace cada 5 años. Perfecto. ¿Y esta vacuna cualquiera se puede poner, doctor? ¿Nos ponemos normalmente o cómo? No, generalmente bajo prescripción. Generalmente bajo prescripción porque justamente está diseñada para pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Y la vacuna de la influenza? Sí, la vacuna de la influenza sí, hay varios estudios que hablan de que probablemente de alguna manera ayuden también en la protección contra el coronavirus, ¿verdad? Entonces, justamente para la gente que está muy ansiosa ahora, generalmente, principalmente las personas que todavía no están dentro de la franja etaria de la vacunación, a los que me preguntan al menos yo le digo, ¿verdad? De que ahora es el momento de aplicarse la vacuna contra la influenza por esas dos razones. Primero, porque estamos entrando en la época de invierno, que es justamente donde este virus circula en mayor proporción. Y segundo, por ese efecto que se cree que podría ser protector. Y eso sería a la espera de que lleguen las dosis, las mayores dosis, ya para la franja etaria menor también. Claro. Y una persona que ya se puso adulto mayor, que ya se puso la vacuna contra el COVID, ¿cuánto tiempo después se puede poner la vacuna contra la influenza? Siempre hay que ver, primero que nada, cuál fue la vacuna que se aplicó, porque existe un rango de tiempo diferente para cada vacuna. Entonces, lo ideal es que entre cada vacuna, sea cual sea la que se aplicó, debe ser de 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener una vacuna que en un mes se tiene que volver a hacer la segunda dosis y yo tengo la posibilidad de hacer la primera dosis contra el SARS-CoV-2 y contra la influenza. Lógicamente debo optar por el SARS-CoV-2, sí o sí. Entonces, y a los 15 días ahí veo, si va a hacer su segunda dosis a los un mes, tiene la posibilidad de hacerse la segunda dosis y después a los 15 días hacer el de la influenza. Pero existen otros que tienen un rango mayor, que son de 3 meses, por ejemplo. Entonces ahí queda súper bien en medio de ella hacer la influenza y la segunda dosis posterior a ella. Y una persona que ya tuvo COVID, se curó del COVID, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para ponerse la vacuna contra la influenza? La misma cantidad, son 15 días también. Sí, 15 días también. Eso es importante saber. 15 días después de tener COVID o 15 días después de aplicarte tu vacuna contra el COVID, ahí estás habilitado para la aplicación de esta vacuna antiinfluenza que todos tenemos que ponernos. Todos, no solamente todos los años anteriores teníamos que haber puesto también, ¿verdad? Pero este año con más razón. Bueno, tenemos otro material que vamos a compartir. Inmunidad natural frente a inmunidad por vacunación. La disponibilidad de vacunas eficaces contra la COVID-19 será uno de los elementos esenciales para proteger a las personas de la enfermedad y asegurar que las sociedades puedan seguir funcionando. La vacuna creará inmunidad sin los efectos nocivos asociados a la COVID-19. Permitir que la enfermedad se extienda hasta alcanzar la inmunidad colectiva o de grupo podría causar millones de muertes y que más personas vivan con los efectos del virus a largo plazo. Sí, hay que diferenciar, así como decía la información, la inmunidad natural con respecto a la inmunidad que genera la vacuna. Hay mucha gente que dice que si ya tuvo COVID ya no es necesario que se aplique la vacuna porque ya su cuerpo generó la inmunidad. Y eso es cierto en parte, solo que el problema es que la cantidad de anticuerpos, que son los anticuerpos los que van a ser nuestros defensores en una próxima exposición ante el virus,
no es la cantidad necesaria como para contrarrestar esa cantidad de virus que puede volver a ingresar. Entonces, no importa qué tipo de COVID tuvo, si fue leve, moderado, grave o crítico, sí o sí la vacunación, la inmunidad que genera la vacunación es pero mucho mayor. Claro. Además no se sabe cuánto tiempo dura esa inmunidad en el caso de que uno tenga COVID, ¿verdad? Te curaste, quedas inmune un tiempo, pero todavía no se sabe cuánto tiempo. Así mismo, se cree de que algunos hablan de 3 meses, otros de 6 meses, pero hay que tener en cuenta que lo que hablábamos al inicio, que también el virus está mutando, entonces claro, yo tengo cierta inmunidad probablemente a ese virus anterior, pero ¿qué pasa con este virus nuevo? Entonces uno no sabe a ciencia cierta qué tanto es la protección que puede tener con ella. Así mismo. Bueno, vamos a seguir hablando con el doctor que nos explica tan pero tan claramente todo a la vuelta del corte. Seguimos hablando con nuestro invitado, doctor Sergio Cárdenas. Estamos hablando de la COVID-19, del tratamiento a los pacientes y el seguimiento que se le hace a los pacientes con COVID-19. ¿Cuál es ese seguimiento? Porque el tratamiento sabemos que depende de cada persona, algunos ibuprofeno nomás y a otros ya otros medicamentos. ¿Y cómo es el seguimiento que se le hace a los pacientes, doctor? Generalmente el seguimiento por la etapa que estamos de la pandemia y la falta de inclusive de médicos que estamos teniendo, se hace principalmente a los pacientes que tuvieron COVID grave o crítico. Son los pacientes que más secuelas o que quedan con más secuelas. Esto no quiere decir que el resto de las secuelas sean menos importantes, pero el seguimiento generalmente se hace una vez que al paciente se le dio de alta. En la mayoría de los hospitales hay un grupo de personas encargadas de este seguimiento que nosotros le llamamos post-COVID, en donde lo que se analiza es justamente, primero que nada, algo que en mayor proporción se ve afectada, que es la calidad de vida, que muchas veces se minimiza, pero es tan o cuán importante como el pulmón, por ejemplo, ¿verdad? O sea, personas que no pueden retomar su vida diaria de forma normal porque, como habíamos hablado, siguen todavía con fatiga, siguen con dificultad para respirar. Algunas personas que dejaron de oler, siguen sin poder oler, perdieron el gusto o tienen olores raros, o sea, caída de cabello, o sea, son muchísimos síntomas, inclusive problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas inclusive renales, en los cuales el seguimiento debe ser bastante cercano, porque justamente, como siempre se dice, vencí al COVID, dicen muchas personas, y ahí no termina, ¿verdad? Hay muchos pacientes que después del post-COVID llegan inclusive con oxígeno a la casa, o sea, no pudieron, nosotros le llamamos destetar, o sea, no se le pudo retirar el oxígeno, entonces tiene que seguir estando con el oxígeno en la casa, y esos son pacientes que requieren un seguimiento muy cercano. Claro. Y doctor, ¿y la gente que se curó de COVID, que tuvo COVID, que venció al COVID, que ya volvió a su casa, que aparentemente está bien, qué tiene que hacer? ¿Qué tipo de análisis, de control tiene que hacer? Porque ya se curó, ya está, ya no tiene, pero este virus afecta a todos los organismos, o sea, cada órgano de nuestro cuerpo. Sí, en general se puede hacer lógicamente un análisis general, como se dice, clínico, eso en todos los pacientes, pero los análisis que son más específicos generalmente se da o se realiza en los pacientes que fueron más graves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente que no tuvo una neumonía por el SARS-CoV-2, muchas veces es innecesario hacerle, por ejemplo, una tomografía, ¿sí? O, por ejemplo, pacientes que eran pacientes que no eran hipertensos y nos dimos cuenta que durante toda la internación del paciente era muy difícil el descenso de su presión, entonces ellos pasan a ser evaluados por cardiólogos
o pacientes que durante su internación tuvieron falla renal, entonces pasan a la parte de a la evaluación renal y así sucesivamente. Pero en general suele hacerse con análisis clínicos, laboratoriales y sobre todo imágenes. O sea, los pacientes que tuvieron COVID grave generalmente tuvieron neumonía y las secuelas que puedan tener en el pulmón son muy importantes el seguimiento. Perfecto. Bueno, tenemos otro material para compartir, por favor. La seguridad de las vacunas contra la COVID-19. La seguridad de las vacunas es siempre la máxima prioridad. Todas las vacunas pasan por 3 fases diferentes de estudio o ensayo clínico antes de que puedan ser aprobadas para su uso en la población. Las fases tienen por objetivo garantizar la seguridad y la capacidad de la vacuna para proteger contra la enfermedad. Una vez que las vacunas contra la COVID-19 se aprueban para su uso en la población general, el monitoreo de la seguridad continúa. Este seguimiento es un componente habitual de los programas de inmunización y se realiza con todas las vacunas. Súper interesante. Eso es algo que se debe aclarar. Mucha gente, otra vez metiendo al tema del negacionismo en medio de eso, no confía en la vacuna. Dicen, bueno, uno busca la información y se encuentra, y esto es real, que las vacunas generalmente llevan un tiempo de como mínimo 5 años para poder ser totalmente aprobadas. ¿Pero qué significa totalmente aprobada? Y justamente en casos normales. Ahora no estamos en un caso normal porque estamos en medio de una pandemia. Todo se acelera. Ahora bien, la seguridad sí se puede dar, como dice el material, en esas fases se superaron ampliamente, pero lo que se hace es que durante las inmunizaciones se hace un seguimiento cercano. Entonces, todos tuvieron la información, por ejemplo, de aquella vacuna que generaba trombos, que se creía que generaba trombos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, automáticamente se deja la vacuna, hasta ver si fueron eventos relacionados a otra, porque las personas a las cuales se le está inoculando esa vacuna no son iguales. Entonces, si tenía ya algo previamente, lógicamente el efecto que pudo tener fue diferente, y es lo que se encontró. Después se vio que realmente no era la causa la vacuna la que generó. Claro, entonces, pero esa noticia ya quedó en la mente de varias personas que dicen, no, que la vacuna produce tal cosa. Sí. Todas las vacunas contra el COVID son seguras, todas las vacunas son buenas, y lo que evita es que te mueras de COVID. Así mismo, y lo mismo con el tiempo. Hay mucha gente que dice, si a mí me están haciendo esperar 3 meses para una segunda dosis, es porque están queriendo esperar a que venga un segundo lote. No, esa información pueden ustedes chequear, ¿verdad? Y existe, que en el mundo es de esa manera, porque se vio que ese es el tiempo en el cual se genera la mayor cantidad de anticuerpos. Entonces, ese es el momento exacto en donde se debe recibir la segunda dosis. Quizás si hacíamos al mes, todavía no se iba a alcanzar a ese valor que se está buscando. Entonces, esto es algo que es totalmente dinámico y cambiante. Lo mismo que pasa con las medicaciones. Un medicamento que al inicio creíamos que funcionaba, hoy en día está totalmente descartado dentro de lo que es el protocolo. Bueno, es importante este tema de las vacunas porque hasta ahora hay muchísima gente negacionista que dice que las vacunas hacen mal. Escuchamos cosas como que era un chip que te iban a manejar y no sé qué. Bueno, el tema es que mucha gente inteligente, mucha gente que estudió, que vos decís, bueno, son personas que no se van a dejar llevar por habladurías, caen en esto, y en la mayoría son personas mayores y adultos mayores, y creo yo que es por el bombardeo que recibieron durante un año que estuvieron encerrados viendo las redes sociales y todos esos videos que todos vimos y que parece así, ponen un set que parece que es un noticiero y dicen barbaridades, o si no, dice soy el doctor fulano de tal. Y nadie investiga si realmente ese doctor existe, si esa universidad es correcta, o sea, nadie va a la fuente científica, sino que nos quedamos nomás con ese video de alguien que dijo que las vacunas no funcionaban.
Y Total. entonces la gente mayor quedó con eso y con mucho miedo de ponerse algo nuevo. Sin embargo, es así, todas las vacunas funcionan, todas las vacunas hacen bien y es la única manera que tenemos de seguir vivos, seguir usando las vacunas, como fue siempre toda la vida. Sí. Y una pregunta muy frecuente que nos hacen a nosotros los especialistas es justamente, ¿cuál vacuna me aplico? Y mi respuesta siempre es la que tenga a su alcance, la que le indiquen, ¿verdad? Porque realmente inclusive no nos podemos tomar el lujo de elegir, ¿verdad? O sea, estamos, eso sí, bastante atrás con respecto a otros países, pero si le queremos nuevamente buscar el lado bueno a eso, las demás personas ya están siendo vacunadas y no estamos escuchando de que están muriendo masivamente o al contrario, lo que estamos viendo y la estadística nos habla de que la mayor población vacunada ya inclusive ya no están usando ni siquiera el barbijo, ¿verdad? Entonces, no sé qué más se puede agregar a eso. Claro. Nada más que esperar que lleguen más vacunas, incluso mucha gente está diciendo, bueno, cantidad de personas que no fueron a vacunarse, hay gente más joven que quiere vacunarse, es el pedido que están haciendo también, vacunas ya liberadas, la cantidad que haya para todas las edades. No sé qué va a pasar con eso, pero la cuestión es que si vos le conoces a alguien que está en el rango de edad que ya puede recibir la vacuna y por A o B motivos no se va, muchas veces no tienen cómo irse, no tienen movilidad, les queda muy lejos, se dejan estar, entonces ayudar a esas personas a que puedan ir a vacunar. Es la única manera, cuanto más gente se vacune, más sanos vamos a estar todos. Va a ser esa inmunidad de rebaño que estamos muy lejos todavía, doctor. Sí, inclusive se está viendo de que la vacuna evita de que la transmisibilidad sea mayor. O sea, evita que no solamente no te haga daño a vos, sino que vos, cuando tengas el virus, no puedas tampoco contagiar. Entonces, eso es sumamente alentador. Sumamente alentador. Súper. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Que queremos compartir con todos ustedes. Adelante, por favor. Las vacunas y el sistema inmunitario. Las vacunas contra la COVID-19 ayudan al sistema inmunitario a identificar y combatir el virus. La vacuna no debilita o sobrecarga el cuerpo ni hará que enfermemos. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves, como dolor en el lugar de la aplicación, dolores musculares o fiebre, pero estos desaparecen rápidamente. Estos efectos secundarios son el resultado de la respuesta del sistema inmunitario a la vacuna y no es un signo de que se haya contraído la enfermedad. Exacto. El tema de la vacuna, hay que saber que existen distintas clases de vacunas también. Existen lo que son los virus, nosotros llamamos atenuados, en donde se da, en la propia vacuna se inocula una cierta cantidad del virus mismo, pero una cantidad que se sabe que no va a generar una enfermedad. O sea, alcanza lo justo para que el sistema inmunitario sepa de que un ser diferente, un ser extraño está ingresando en el cuerpo y de esa manera poder defenderse. Claro. Y existen también las vacunas que son directamente de virus muertos, serían, ¿verdad? O sea, los virus directamente desactivados sería la palabra correcta, en donde lo mismo, o sea, en ese caso el sistema inmunitario va en contra de partes del virus, por ejemplo, su cápsula, su proteína o lo que sea. Entonces, es más o menos presentarle al sistema inmunitario a quién podría ser el que nos va a atacar. Entonces, de esa manera, todo un ejército en una próxima ya le está esperando. Claro, es avisarle al sistema inmunitario, prepárate para combatir esto. Sí. Entonces, por eso que es importante las vacunas. Si vos estás en etapa en la edad
para vacunarte. Por favor, te pido vacunarte. Por toda la otra gente que todavía no estamos en ese rango de edad. Bueno, vamos con consultas de ustedes, por favor. A ver. Miguel de Itagua quiere saber, doctor, ¿tengo más riesgo de complicaciones por COVID si soy asmático? Sí, una pregunta bastante frecuente también por justamente la prevalencia que existe de pacientes con asma. Existen estudios que hablan de que aparentemente hay una cierta protección por parte de medicamentos que utilizan los pacientes con asma, y entre ellos justamente los inhaladores que son corticoides. Entonces, ¿qué pasa? Se cree que esa podría ser la razón por la cual pacientes con asma están siendo, en porcentaje, digamos, no son lo esperado que están con COVID grave. Sí. Esa podría ser una razón. La segunda podría ser que, lógicamente, yo sabiendo de que tengo asma, que ya tengo un problema respiratorio, me cuido más. Entonces, sí, puede ser esa otra de las razones. Pero eso está en estudio todavía. O sea, la respuesta a eso sería de que en la mayoría de los casos, en porcentaje por lo menos, hay menos cantidad de infectados por COVID. Perfecto. Pero si se llega a infectar, sí, lógicamente ahí pueden llevar a complicaciones. Es exactamente lo que pasa con el paciente que tiene enfermedad por haber fumado, ¿verdad? O sea, es menos aparentemente la posibilidad de infectarse, pero una vez infectado puede agravarse. Es más problemático, sí, puede agravarse. Sí. Perfecto. ¿Tenemos tiempo para otra preguntita? Sí, bueno, vamos con esta consulta. Verónica de Limpio pregunta, ¿hay un periodo de tiempo recomendado para que un paciente con COVID-19 permanezca intubado? Sí, eso era algo que también al comienzo de la pandemia había, digamos, un temor de intubarle precozmente a los pacientes. Se trataba de esperar hasta el máximo para intubarle, pero se vio que justamente es todo lo contrario. O sea, cuanto sea necesario en la intubación, eso no se debe diferir. Y ahora, el tiempo que el paciente va a estar conectado, digamos, va a variar de persona a persona, ¿verdad? Eso ya va a depender de los parámetros que tenga el paciente con la máquina y también el grado de afectación del pulmón. Perfecto. Siguiente consulta. Lorena de Pilar, ¿puede variar la duración de los síntomas de COVID en cada persona? Sí, puede variar. De hecho, que inicialmente recordarán que se tomaba como 14 días el tiempo en que uno podría inclusive contagiar aún, ¿verdad? Hoy en día se sabe que aquellos pacientes que son leves, al completar los 10 días, ya esos pacientes sin síntomas, por lo menos 48 horas sin fiebre y síntomas respiratorios, ya no puede contagiar. Entonces, el tiempo va a depender también del grado de afectación que tenga. Tenemos pacientes moderados que, por ejemplo, justamente hasta 14 días siguen todavía con síntomas, pacientes que llegan inclusive a 21 días o un mes. Entonces, va a variar de acuerdo a cada paciente. Perfecto. Bueno, doctor, me queda nada más que agradecerle la presencia. Muchísimas gracias por tu tiempo y aprendimos mucho contigo. Te esperamos en un próximo programa. Con gusto. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.